aquí Él nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha concedido un día muy maravilloso para gozarnos en su presencia todo el día. Y qué bueno que aprovechemos, hermanos, así de esa manera el tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que abramos nuestras Biblias y veamos un pasaje, hermanos, de la palabra de nuestro Dios en 1 de Corintios, capítulo 7 y versículo 28. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 7 y versículo 28. Y leamos en el nombre del Señor. Dice de esta manera: mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Esta es la primera parte del verso 28. Hermanos, bendita la palabra del Señor. Bien, pues vamos a hablar, hermanos, acerca de algo que en las diferentes edades pues ha tenido una experiencia diferente, ¿verdad? Algunos ya hemos pasado la adolescencia, otros están en la adolescencia y muchos otros recuerdan su adolescencia. Y siempre hubo una experiencia diferente. Amados hermanos, el detalle que quisiera ilustrar a través de la palabra del Señor es el concepto del honor, el honor de una doncella. O sea, hermanos, la doncella dice cuenta con atributos, con privilegios, con honores, de los cuales es digna, pero si se guarda, dice, en todo momento, si se guarda. La señorita, la doncella, en primer lugar hay que hacer ver de que esta palabra doncella se refiere a una soltera, virgen, que no conoce varón. Entonces, hermanos, que la mujer, que la joven, que la señorita se guarde en su pureza, se guarde, hermanos, con sus atributos de doncella, es algo que le va a dar a ella un valor verdaderamente único al momento en el que va a decidir unirse a un compañero de hogar, porque hay muchas formas de llegar al matrimonio. Algunas uniones en matrimonio se planean con mucho tiempo, se lleva a cabo un orden en el cual la señorita pues es pedida, se relacionan los padres de ambas familias, se fijan fechas y se hacen muchos planes, y todo da lugar a algo, hermanos, que es muy merecido, a algo, hermanos, que es muy digno de llevarse a cabo de esa manera. Pero muchos otros matrimonios se celebran a la carrera, ¿verdad? A la carrera, sin tiempo. Y eso, hermanos, enfoca algo que tiene que ver en lo apresurado que ha sido el joven o la señorita en querer conocer varón o mujer. Y la palabra del Señor le da a la doncella un atributo muy especial, porque es un tipo de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11:2, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice: pues os he desposado como un solo esposo para presentaros a Cristo como una virgen pura, dice, sin mancha. Así es como el Señor espera a su iglesia, a su amada, la cual dice la palabra en el libro de los Hechos también que compró con su propia sangre. Y de esta manera es necesario, hermanos, de que se dé a conocer también este punto tan importante, porque si una doncella pierde su dignidad, pierde su honor, pierde todo privilegio, y si se hace la fiesta y si se hace de todo, ya será más que una apariencia, ya será más que un orgullo de las familias, que algo que verdaderamente es digno de hacerse, que algo que verdaderamente corresponde a una ocasión muy bien alcanzada por una pareja. El propósito, hermanos,
es de que la señorita o la doncella puede llegar en todo momento a la culminación de un día especial, a un matrimonio, con toda dignidad, con todo honor. La doncella puede y tiene, podemos decir, el privilegio de exigir. Lo puede hacer. A veces, pues, en esto tal vez se contraria un poco cuando hay ocasiones en las que lo económico es lo que impide que se haga algo digno, ¿verdad? Pero lo importante es el amor, dicen, ¿verdad? Solo que el amor no debe de ser adelantado, sino que para que un matrimonio pueda llevarse a cabo con la bendición del Señor, de los padres, de la iglesia, debe de ser, jóvenes, señoritas, debe de ser con ese agrado del Señor en el cual se han guardado, se han apartado en su dignidad, han esperado su momento para poder llevar a cabo una unión en matrimonio. Hay muchos casos que influyen en lo que representa hacer algo apresurado o muchas veces en no hacer nada. Y hay unos casos descritos en la palabra del Señor, hermanos, que vienen desde la antigüedad. Y para tomar de ellos un ejemplo, quisiera que leyéramos allá en Deuteronomios, hermanos, en el capítulo 22 y versículo 13, porque hoy en día, hermanos, se dan un montón de casos distintos que infligen en la forma en la que una pareja va a culminar su unión. Leamos lo que dice del verso 13 en adelante. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborrece y le atribuye faltas que den de qué hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirán al padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Detengamos aquí la lectura. Estaba observando estos pasajes, hermanos, y hay asuntos en el tiempo presente que se dan de una manera similar. En algunas ocasiones lo que influye es la ignorancia de alguna joven. Eso es lo que influye a que se pueda caer en un error. En otras ocasiones es porque ya han planificado, ¿verdad? En cierta ocasión, hermanos, se acercó a mí un joven hace mucho tiempo en una asamblea y me dijo: hermano, me dijo, le quiero comentar algo para ver qué me dice. Le digo yo: ¿y de qué se trata? Y me dice: tengo un amigo, el amigo es de mi edad, tiene una novia y son de la misma edad. Ellos dicen que se aman tanto que no se quieren casar y que van a consumar su vida uniéndose. ¿Así? ¿Y cuál es el detalle ahí? Que se aman tanto. Entonces le digo al joven: si verdaderamente es tan grande su amor, debería de ser grande el respeto de este joven para la señorita. Y si la señorita ama al joven, debería también saber guardar su dignidad y no deshonrar a sus padres de esa manera. Porque una madre espera el poder darse el lujo de ir con su hija al mercado a escoger cosas, ¿verdad?, para la boda. Un padre espera darse el lujo, el orgullo de tomar a su hija del brazo y llevarla dentro de la iglesia. Y todo eso se queda perdido, ¿verdad?
se queda burlado cuando algo sucede y se pierden esos honores, se pierde esa dignidad. Cuando se trata de una ignorancia de la joven, resulta ser que los jóvenes, que a veces pues también tienen una malicia, una perversidad en el corazón muy desarrollada, tienen una labiosidad para convencer a la señorita muy enorme. Le ofrecen de todo, ¿verdad? Le ofrecen de todo. Mira, mañana mismo hablo con tus padres, mira, dentro de un mes nos casamos. Y el asunto que debe de entender, hermana joven o joven, es de que si es tanto el asunto que verdaderamente le está ofreciendo cuantos honores, ¿por qué no se lo demuestra llevándola al altar, guardándose, dándole el honor, los privilegios que se merece como una doncella tal que es? Cuando un hombre, cuando un joven habla a una señorita de manera demasiado labiosa, buscando un objetivo, sepa, señorita, que la está engañando. Sepa que nada de lo que le diga es cierto. Téngalo muy en cuenta, para que en algún momento, si de repente resulta que le vienen con ese tipo de pláticas, de ofrecimientos y de cosas, es una trampa, ¿verdad? Se trata de una trampa. Yo tuve amigos en la adolescencia, amigos que los vi actuar, amigos que me trataron de ser poco hombre, pero yo les decía: ustedes hagan lo que se les dé la gana, ¿verdad? Porque ustedes son ustedes y yo soy yo. En cierta ocasión, hablando acerca de los jóvenes y de las señoritas, antes había una forma más respetable de vivir. Creo que en mi caso, pues la experiencia mía es haber vivido una adolescencia casi a las puertas de un total libertinaje que existe hoy en día. Pero todavía habían jóvenes como yo que tenían un temor, que tenían una mente pues que jamás le pasaba por encima algo de eso, sino que en lo que había sobre uno era la familia, los padres, y también podemos decir la reputación. Por ejemplo, cómo se casaron mis tíos, cómo se casaron mis tías, ¿verdad? Uno, a pesar de que en el mundo, y uno muy pequeño, pero se dio cuenta de cómo hacían las grandes alegorías, y que la mujer no salía así por así de su casa. Entonces todo eso lo tenía uno con aquel temor de saber que había una reputación familiar que guardar. Otros jóvenes ya habían despertado su mentalidad y ya no les interesaba respeto alguno. Incluso recuerdo de una vez que me enseñaron una lista de cosas, de palabras que seguramente a ellos les funcionaba para convencer a una señorita, ¿verdad? Y como también habían señoritas pues que tenían muy poca información acerca de su dignidad. Eso por una parte es lo que ayuda mucho hoy en día, por otra parte también ayuda a que las señoritas tomen decisiones que no les corresponden. Pero en aquel día, estos jóvenes tenían algo planeado, tenían cómo hacerle para poder convencer a una joven. Y cuando me lo enseñaron, pues a mí no me pareció, y en cierta ocasión me iban a pegar, porque yo era amigo de una señorita, yo sabía que ella pues se llevaba como un joven, entonces yo pues no la pasaba de saludar nada más, porque había un cierto respeto. Yo puedo decir que nunca hablé de amigas, solo amigos, pero ahora es otra cosa. El asunto es que esta joven se acercó y tuvo la confianza de decirme algunas cosas, y como bueno, realmente me indigné, creo yo, como varón, y pensé que no era justo. Entonces le dije a esta señorita lo que estaba pasando, y vinieron los otros y me querían pegar, ¿verdad? Porque un joven perdió esa oportunidad, me querían pegar, y yo lo que hice fue que me alejé de ellos. En aquel entonces había una forma de ser. Yo vi el noviazgo de un par de tías mías, que ahorita ya son señoras. Lo vi a los jóvenes aquellos que llegaron con los padres a solicitar un permiso para el hijo,
para que pudiera entrar a la casa y platicar con la joven. También vi cómo llegaba el joven, se sentaba en la silla en el patio de la casa, se sentaba en otra silla aquí a mi tía, y platicaban y no pasaban de tomarse de la mano. Esa forma era la que llevaba en la mente, pues lo que aprendí. Pero ahora es totalmente distinto, ¿verdad? Yo llegué a la casa de un mi tío en cierta ocasión y el novio oficial no estaba ni en el patio ni en la sala, sino en el cuarto de la prima. Y yo le dije a uno de mis primos: ¿vos y aquel qué hace ahí? ¿Verdad? Y de ahí le dije al tío: mire tío, usted le está regalando a fulana de tal de una vez. O sea, lo que está haciendo es totalmente incorrecto, ¿verdad? Usted no tiene su propia dignidad, su propio orgullo, no es su hija. Porque, ¿qué está haciendo? Y ellos, pues durmiendo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Sencillamente, no hay ninguna restricción y los jóvenes tienen toda la oportunidad de hacer sus averías, ¿verdad? Porque no tienen hoy en día una vigilancia. Se habla de noviazgos oficiales. El joven no se asoma a la casa. Yo conozco allá jóvenes que dicen que son novios oficiales, nunca los veo en la casa de la señorita, por ahí en la calle, en las esquinas. Eso no es decencia, ¿verdad? Eso no es respeto a los padres. Eso no es guardar su dignidad, no es querer reconocerse como una doncella. Entonces, hermanos, el respeto se ha perdido. Se ha perdido la dignidad de la mujer. Acabo de ver algo que me asustó. En eso estaba pensando a la hora de trazar este mensaje. Vi algo que me asustó. Hay dos jovencitos por ahí, muy presentables, que son hijos de podemos decir, de padres que salieron de la pobreza y superaron mucho. Y ellos siguen siendo muy humildes. Se relacionan con la gente de la aldea. Y los jóvenes igual andan jugando y compartiendo con los jóvenes de ahí. No tienen, por decirlo así, aquello de tener su nivel. Pero andan dos señoritas por ahí que acaban de salir a la adolescencia, pero muy hermosas, ¿verdad? Ahí las cargaban en las carrozas el día del desfile. Y una de ellas vio que venía detrás de uno de estos muchachos y el otro apresuró el paso. Y como no lo alcanzó, le gritó, y donde aquel volteó a ver, le hizo, ¿verdad? A mí me quedé viendo y dije yo: ¿será posible? ¿Verdad? ¿Será posible que hasta ahí ha caído ahora la dignidad de la mujer? Hasta ahí se ha venido abajo el honor de la doncella. Entonces me pongo a pensar, a estas muchachas les falta una oportunidad para perder lo que tienen. Tal vez ni saben lo que tienen, o tal vez ya no lo tienen, qué sé yo. El asunto es de que ese cuadro me causó verdaderamente, hermano, sorpresa. Me causó sorpresa porque es increíble que no solo se degrade el honor de la mujer, sino que ahora hasta resulta que es la mujer la que anda queriendo conseguirse al varón, ¿verdad? Ya había yo escuchado algo de eso en cierta ocasión, pero no había visto casos tan feos de ver. En cierta ocasión sí escuché a dos señoritas decir: mira, aquel está guapo. Sí, caele, le decía la otra. Yo más siento que esa era plática de varones, no de mujeres, ¿verdad? Porque cuando yo tuve la oportunidad de vivir una adolescencia y sentí el valor de acercarme a una señorita, si yo la saludaba y le hablaba, pues de aquí para allá, y no me le acercaba tanto. Pero ahora no, pues ahora llega un joven y de una vez le echa el brazo encima a la señorita y tal vez ni lo conoce o ni se tratan. Y la señorita como que más se le acurruca al joven en lugar de echarlo, pues. Imagínense, hermanos, que yo vi verdaderamente señoritas que le voltearon la cara a algún joven con tan solo quererla tomar de la mano, ¿verdad? Lástima es. Así es, pero ahora hay algo que tenemos que meter aquí en este asunto.
Esas cosas, hermanos, es normal en el mundo, ¿verdad? Cualquier cosa que sucede y hasta dónde se degrade el honor de una señorita, de una doncella, es asunto del mundo. En el mundo, hermanos, puede pasar cualquier cosa, pueden venir cosas peores todavía. Hay un colegio por ahí, no sé si lo conocen, creo que es El Verbo. Escuché, no sé si será cierto, que es obligatorio que los jóvenes carguen un condón. ¿Por qué razón? Porque es incontrolable el asunto. Y por esa razón prefieren prevenir los embarazos prematuros que evitar que suceda, porque no pueden. Pero hasta ahí llega la maldad del mundo, ¿verdad? Hasta ahí llega, hermanos, la ruina de esta tierra, del hombre pecador que va directo al infierno. Pero ahora hablemos de la iglesia, de las doncellas de la iglesia. Cuando vimos Deuteronomio, vemos que aquí hay algo que resalta y dice que esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Si una virgen de Israel era puesta en mala fama, el hombre era castigado gravemente. En algunas ocasiones merecía la muerte. Pero también la virgen de Israel, si resulta que era cierto lo que le imputaban, ella era la que pagaba, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor en el verso 20: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Y así quitarás el mal en medio de ti, dice la palabra. Era algo fuerte. Se trataba, hermanos, de algo muy estricto en el tiempo de la ley. Hablando ahora, hermanos, de lo que es la iglesia. En la iglesia del Señor, hermanos, salvo que una señorita venga a los pies de Jesucristo y que ya cometió sus errores en el mundo, pues definitivamente es otra cosa. Pero la señorita, la adolescente que crece en la iglesia con el conocimiento de Dios, que sale a la juventud y que incluso pues ya es creyente, entonces tiene que tener un doble cuidado, ¿verdad? Porque tiene ese grato privilegio de ser una doncella, tipo de la iglesia, a quien Jesucristo espera encontrar pura, dice, sin mancha, virgen. Tanto más debe de guardar su dignidad por muchas razones, y una de las cuales es el testimonio, que desgarra muchos hogares, el testimonio. Y esto también entra aquí, hermanos, el hecho de tener que mencionar a los padres, ¿verdad? Cuando yo tuve mi oportunidad de tener un noviazgo formal, me pusieron hora de llegada, hora de salida, día que llegaba y día que no llegaba, ¿verdad? Y si ustedes hablan con algunos ancianos de San Antonio, ellos son testigos de todo eso, porque incluso participaron ahí en algún asunto para formalizar un compromiso. A mí eso pues no me pareció mal. Para mí eso fue algo normal, haber sido así de esa manera. Lo que no es para nada normal es que ahora, digamos pues, la señorita está en la calle, no adentro de su casa. Y lo he visto verdaderamente, no es que me lo cuenten. Si sale el padre: mija, ¿qué haces ahí? Papá, por favor, ¿verdad? O sea que la autoridad del padre también carece de influencia, y también da lugar a que por esa razón sucedan los acontecimientos que definitivamente acaban con lo que una familia desea, ¿verdad? En el caso de que una de las doncellas de la familia se quiera casar. Esto es, hermanos, en cuanto a las razones que hacen peligrar la pureza de una joven, la santidad de un joven. En la iglesia, una de las razones, hermanos, como lo mencionaba, el libertinaje, no solo en el hogar, sino que también en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, al hablar de libertinaje, me refiero a que los siervos del Señor deberían de poner especial atención
si ven que un joven o una señorita de la congregación se están llevando más que hermanos en Cristo, porque es un cuidado verdaderamente que el Señor les demanda para evitar que algo suceda, ¿verdad? Para evitar que algo suceda. Ya en la casa, pues, será asunto de los padres, pero si no hay cuidado en la iglesia, no hay cuidado en la casa, la fornicación es inminente, ¿verdad? La fornicación es un hecho, porque los jóvenes, las señoritas, que no han madurado espiritualmente y tienen demasiada libertad al tratarse entre sí, son presa fácil de Satanás. Son presa muy fácil de Satanás. Y suceden casos como, por ejemplo, planificar aquello que nos vamos a casar, que vamos a hacer esto y el otro. La joven cae y después no se cumplen estas cosas, ¿verdad? No se cumple lo que el joven prometió. Por otro lado, sucede que cayó en el engaño la señorita y el joven, lejos de tan siquiera ofrecerle una disculpa, ya no lo ven en la casa, ¿verdad? Eso pasó pues, ¿verdad? Recientemente con nosotros. Sencillamente, el cuate se esfumó, ya no se supo de él, ¿verdad? Y las promesas y los ofrecimientos, pero vuelvo a repetir, señoritas, todo lo que el joven diga, si va interesado en ese tipo de asuntos, no es de recibirlo, no es de aceptarlo, porque si algo es verdaderamente que se haga con el respaldo de Dios, es cuando hay un mutuo respeto, es cuando hay un orden en la familia, es cuando se llega al caso de celebrar un matrimonio en el que no hay ninguna duda de la dignidad de los jóvenes, en el que se puede hacer todo, hermanos, con honor. Tanto los padres se gozan y se sienten orgullosos de su hija, del hijo, como también, hermanos, los jóvenes llegan pues con sinceridad, llegan sabiendo con qué porte se presentan al Señor a dar acción de gracias por su honor, o sea, por su unión en matrimonio. Pero si algo sucede en la iglesia, hermanos, ¿qué sentido tiene hacer algo? En la iglesia, hermanos, podría ser de que se escondan las cosas que son graves, ¿verdad? Se hace un culto de acción de gracias al Señor, se hace la gran fiestona, la pantomima, el gran vestidón, damas, adornos más encima, y cuando entra la señorita, la sorpresa que por qué va destapada. Vaya que por lo menos tiene eso de ser sincera, ¿verdad? Pero sepan, hermanos, sepa, señorita, que todo aquella pompa es por gusto, de nada sirve. Y les digo, hermanos, que por la palabra del Señor podemos saber que el Señor no va a agradarse ni a recibir nada de lo que se haga en esa forma. Está claro lo que dice el profeta Isaías cuando el Señor habla de los sacrificios de Israel, que ya no cuentan con un corazón obediente y sincero delante de Dios. ¿Qué dice el Señor? Ya no lo puedo soportar. No quiero más sacrificios. No quiero más incienso quemado, dice. Me son abominación. Y así son ese tipo de fiestecitas cuando la señorita ha perdido su dignidad, cuando el joven no ha sido respetuoso. Es una abominación al Señor, lejos de poder ser algo en el cual los creyentes se gocen en una fiesta espiritual. Verdaderamente, hermanos, otro de los peligros que hay es el yugo desigual, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, entre jóvenes creyentes, el peligro está en dejar que los muchachos tengan a sus anchas libertad de actuar, de andar. Pero otro de los peligros es el yugo desigual, porque el yugo desigual, hermanos, el joven inconverso, definitivamente, hermanos, siempre va a querer buscar que la señorita se anticipe a él, ¿verdad? Una señorita inconversa, sin el temor de Dios, pues, y siendo del mundo y en el tiempo presente, no está acostumbrada a que la traten con honores, con privilegios, no está acostumbrada a que les planifiquen un gran casamiento, sino que está acostumbrada a que cualquier fiestecita o cualquier salidita
basta para que cualquier cosa suceda. Hay algo, hermanos, que también les quisiera contar, hasta dónde ha caído, hermanos, la dignidad, pues, en una mujer. El joven no se queda de lado. El joven en el Señor, en el mundo los jóvenes media vez despiertan su mente, los demás les intuyen a que ellos, pues como dice el dicho, en el mundo se vuelvan hombres. En el creyente no es así. En el creyente no existe aquello de que te tenés que volver hombre, porque somos hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, y no necesitamos anticiparnos a nada para ser varones de Dios. Al contrario, el joven, aunque no es lo mismo que con la mujer, el detalle de la palabra del Señor verdaderamente se centra casi completamente en la mujer. El varón pues no tiene mucha influencia, pero sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Siempre en el libro de los Corintios, leamos este pasaje en 1 Corintios 7:9. Dice aquí, leamos el 8, dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Enfocado más que todo en el joven, esta palabra quemado o quemándose es encender, es inflamarse. Él dice inflamarse en aflicción o lujuria o en cólera. Eso es estarse quemando. Al joven nada le impide pretender buscar una pareja, casarse y formar un hogar. Pero lo que tiene que descartar es que por su incontinencia o por decirlo así, por su gran necesidad, querer tratar de engañar a una señorita, ¿verdad? Eso pasa en las congregaciones. Hubo un joven en cierta ocasión que ganó la confianza de una señorita, ganó su cariño y le tuvo tanta paciencia porque la llevó hasta donde el último punto. Y ya por último entonces le descubrió su verdadero objetivo. Gracias a Dios la señorita fue lo suficientemente sabia y lo descubrió encima de dejarlo, ¿verdad? Lo descubrió. El joven no está para eso en la iglesia. Y si algún joven entra en ese propósito, ¿será porque no ha madurado? ¿Será porque en realidad no ha nacido de nuevo? Pero un joven creyente, temeroso de Dios, que sabe que la Escritura no le permite estas acciones, es pecado la fornicación, nunca va a pretender tal acción. Si realmente se siente necesitado de su pareja, pues para eso está la intimidad con Dios en oración, para pedirle al Señor por una pareja, para pedirle al Señor por esa necesidad, y el Señor todo lo puede hacer. El Señor comprende y Él lo hace. Pero si todo es en el Señor, todo sale bien, todo es de bendición. Si las cosas se hacen tomando en cuenta, por ejemplo, las costumbres del mundo, entonces nada puede salir bien. La señorita en el Señor entonces debe de guardarse mucho mejor todavía su dignidad, porque aparte de deshonrar a los padres, deshonrará al Señor también, a la iglesia. Es algo, hermanos, muy delicado. Cuando algo así sucede en la iglesia, verdaderamente, hermanos, el golpe se sufre demasiado. Se sufre demasiado cuando algo así sucede en la iglesia. Yo me preguntaba y me decía muy triste, muy indignado, ¿por qué tuvo que suceder en jóvenes de aquí? Y precisamente en estos, dije yo, ¿por qué tuvo que suceder? Pero eso es, hermanos, analizando la situación y las cosas, se descubre una raíz. Se descubre una raíz. En primer lugar, en la iglesia resulta ser que la señorita no muy conoce su dignidad también.
Y resulta ser de que también andan tratando de enamorar a los jóvenes en lugar que los jóvenes los enamoren a ellas. El joven encuentra libertad, el joven encuentra oportunidad, y muchos no resisten esa tentación, y entonces caen. El enemigo los enlaza y caen, y por eso suceden las cosas. Para que esto no suceda, hermanos, o evitar que no suceda muy seguido o en cantidad, porque quiera que no, cada quien es dueño de su vida, entregará cuentas por su parte, y por más que a veces en la iglesia se tenga cuidado, y por más que los padres sean estrictos, llegan a suceder esas cosas. Pero yo digo esto, hermanos, en la iglesia, si algo sucede, pero los hermanos tendrán aquello de saber, de sentirse bien, porque los tuvieron en amonestación, en exhortación. Los padres igual, tal vez podrán quedarse con aquella tranquilidad de que los trataron de sujetar, de que los trataron de poner en orden. Al menos queda esa tranquilidad. Pero que en la iglesia, hermanos, cualquier esquina sirva para los jóvenes. En el hogar, el joven llegue como dueño de la casa, eso es darle lugar al enemigo. Eso es darle completamente de una vez a la señorita, al varón que la llega a buscar. La palabra del Señor, hermanos, dice aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 27, después de leer esto, dos cosas que se me estaban escapando mencionar. Filipenses 1:27 dice de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El creyente, hermanos, debe de andar con dignidad por causa de Jesucristo. Digno del Evangelio de Jesucristo debe de ser nuestro caminar, nuestro testimonio. Digno del Señor, de su santidad. Y ese orden es necesario guardarlo, hermanos, en la iglesia del Señor. Quisiera mencionarles dos cosas. La primera, en la iglesia, hermanos, se espera que haya celo por la obra del Señor, ¿no es así? Pero cada uno de los que hemos entendido, hermanos, la palabra del Señor, en el temor de Dios y también en humildad, es bueno, hermanos, que no nos quedemos de brazos cruzados cuando algo se aproxima, ¿verdad? Yo miraba a dos de mis primos pequeñitos que llegaban con la prima, con la hermana, pero al final del culto solo ellos paraban. Eso me pareció algo raro, ¿verdad? De repente me dijo una joven que pasaba por ahí un vehículo y que la prima se iba. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces dije yo, esto no puede permitirse aquí, ¿verdad? Entonces yo no hablé con ella, yo llamé al tío, llamé al hermano y le dije: mire, tío, esto y esto está pasando, ya pasó 2 veces, se lo digo ahorita y es su responsabilidad y es su problema si algo sucede, porque ya se lo dije y ya le entregué en sus manos ese conocimiento, ¿verdad? Entonces dice que vino el tío y le preguntó a los niños: bueno, muchachos, ¿esto es cierto? Ah, sí, papá, y saber ni qué más le dijeron, ¿verdad? Total, gracias al Señor, verdaderamente gracias al Señor, porque esta señorita está muy bien casada y tiene un hogar, solo que para eso tuvo que pasar un día en calenturas, ¿verdad? Yo no vi que le hicieron, me dejó de hablar la hermana y ella un buen tiempo, pero no sé qué pasó. El asunto es de que no se podía permitir algo así, no se podía permitir algo así. Uno se queda callado, no toma acciones dentro de las que se puedan tomar, y después, hermanos, se llega a lamentar, ¿verdad? Se llega a lamentar el no tomar una acción, porque no es para mal, sino que es, hermanos, para bien, tanto de los jóvenes, de los hermanos, como para bien de la obra del Señor, ¿verdad? Para bien de la obra del Señor. Algunos dicen: bueno, yo no me meto porque después con uno la agarran.
Pero yo digo en mi corazón que la agarren contra mí no importa, pero voy a cumplir con mi responsabilidad. Lo que pueda hacer, lo voy a hacer para honra y gloria del Señor. Y de esa manera, hermanos, pues también nos despojamos de un poco de carga, de aquello de no llegar un día a decir, pude haber hablado, pude haber dicho algo, o pude haber hecho algo, ¿verdad? Puede quedar ese remordimiento. Entonces, hermanos, qué alegría es para la iglesia y para las familias cuando una pareja de jóvenes llegan a una unión en matrimonio y no hay nada que hablar, ¿verdad? Y no hay nada que decir. Pero en las asambleas han pasado cosas como, por ejemplo, se casaron en dicha fecha y bueno, 6 meses de casado y ya dio a luz, ¿verdad? Demasiado prematuro, porque el muchacho nació bien joven, ¿verdad? ¿No les parece mucha curiosidad? No siempre nacen los niños prematuros, sino que ahí es donde entra el tema aquello de la apresuración. Miren, hermanos, vamos a dar un culto de acción de gracias, pero lo queremos para tal fecha. No, hermanos, no se puede, no, es que tiene que ser esa fecha. ¿Y por qué? Es que se tienen que casar, pero así. Ojo, ¿verdad? ¿Para qué podemos decir la alegoría, la apariencia? ¿Para qué ofender al Señor con esas cosas, hermanos, que resultan ser absurdas, ¿verdad? Mejor llevarlos a firmar y ya estuvo, porque no se puede hacer más que eso. Pero si se guardan, pero si saben lo que tienen, lo que cuentan la señorita o el joven, pueden tener la libertad de hacer, hermanos, podemos decir, con todos sus honores, con todos sus privilegios, lo que deseen hacer. Por supuesto, no tomando en cuenta costumbres del mundo, ¿verdad? La iglesia del Señor no es un templo católico, sino que es la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que para la adoración celestial basta en el espíritu y en verdad. Los que se acercan al Señor para adorarle en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, colgar cuanta cosa y hacer un montón de cosas también salen sobrando, porque el Señor, hermanos, se agrada, el Señor, hermanos, recibe la alabanza de esos corazones sinceros, puros, que se están acercando a Él con acción de gracias. Y por último dice, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 3 acerca de lo que es la fornicación. Dice que ni aún se miente entre vosotros. Eso dice el libro de Efesios. Ni aún se miente entre vosotros la fornicación. Un joven que trabaja conmigo, les cuento esto para que tengamos nosotros, hermanos, mucho que saber. Había un joven que trabaja conmigo y me dice, quiere que le cuente cómo fue que yo tuve mi primera vez. Así le digo yo, ¿y qué pasó? Una señorita del colegio una vez me llamó y me dijo, mira cuántos años tenés. Yo le dije, yo tengo 14. ¿Y ya estuviste con una mujer? No. Ah, entonces te vas a oxidar, dice que le dijo. Y dice que el joven le respondió, pero yo no puedo hacer eso. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Yo primero tengo que tener una novia, tengo que casarme. Y la señorita le dijo, no, estás loco. Si para uno es darle honor a la mujer, o sea que ese es el honor de la mujer ahora. Con esas palabras engañó esta mujercita o mujerzuela a este joven. Le dijo que él se presentara con ella en la intimidad era darle honor a ella. Y ni modo, ¿verdad? No solo lo convenció, sino que lo convirtió en un pervertido al pobre patojo, ¿verdad? Es del mundo, no es de Cristo. ¿Hasta dónde ha caído, hermanos, la dignidad? Esperamos nosotros, hermanos, que en la iglesia del Señor se pueda luchar y se pueda trabajar para que las vírgenes de la iglesia de Jesucristo sepan guardar su dignidad, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, y Él bendiga su palabra.